Que el Señor nos dé la paz, mis queridos hermanos. En este domingo segundo de Cuaresma vamos a reflexionar sobre el evangelista Lucas en el capítulo 9, versículos 28 al 36. Ya en este segundo domingo, pues el relato nos anuncia la pasión de Jesús. Y al final de este relato de Lucas, Jesús se encuentra solo. ¿Y qué es lo que simboliza? ¿Qué nos viene a decir esto? Es que Moisés y Elías representan la historia del pueblo de Israel, representan la ley, representan los profetas, es decir, toda la historia bíblica. Por otra parte, el monte simboliza un lugar privilegiado para dar culto a Dios, al tiempo que la nube es el símbolo de la presencia de Dios. Pues bien, al final de todo esto, desaparecen todos y solo se queda o se encuentra solo Jesús. Queda Jesús solo. La historia del cristianismo es la muestra más patente de lo difícil que es asumir y aceptar que solo Jesús basta. Hay gente que le da más importancia a la vida de la ley, el lugar santo donde se da culto al Señor, el templo, la iglesia, al culto mismo, al culto religioso, a las imágenes. Hay muchos que dan también mucha importancia, demasiada importancia a los sacerdotes, a tal o cual representación. Pero no acabamos de aceptar que lo determinante es que sea Jesús y su evangelio la luz y el motor de nuestras vidas. Con esto no quiero decir que lo demás que hemos mencionado no es importante, claro que lo es. Cada uno o cada acto de los que hemos hablado, por ejemplo, la ley, el lugar santo, la iglesia, el culto religioso, las imágenes, los sacerdotes y tantos actos que tenemos, los ritos que tenemos, son importantes porque nos llevan a ese encuentro con Jesús. Pero lo más importante es Jesús. Tenemos que tener en cuenta que es el centro de nuestra vida. Jesús, no lo demás, no el culto, no la ley, no los dogmas, que son muy importantes, sí, pero Jesús marca nuestra vida, debe marcar nuestra vida. Por tanto, el Evangelio nos hace pasar de estar bien a la escucha obediente de la fe. Escuchar para cumplir la voluntad del Padre. Esta preciosa escena del Evangelio nos recuerda con claridad que no hay verdadera transfiguración y gloria sin pasar por la cruz. No es la cruz el final ni la meta. La meta es un ser revestido de dignidad, un ser revestido como hijo, gracias a la entrega obediente del Hijo que abraza a la cruz para transformar nuestra vida. Como el discípulo Pedro, en nuestro camino de fe, nos puede surgir la tentación de quedarnos allí donde estamos, porque se siente bien. Jesús en su pedagogía, conociendo bien lo que somos, nos da un anticipo de la meta del caminar en obediencia al plan del Padre. No subimos solo al monte de la alianza, al monte de la escucha, ni al monte de la cruz. Somos parte de un pueblo, de una comunidad de discípulos elegidos y enviados a dar testimonio del rostro glorioso de Jesús. Subir al monte siempre nos habla de buscar la cercanía con Dios, es ampliar nuestro horizonte, alargar la mirada. El esfuerzo de subir es la corona con la alegría de la cumbre, o se corona con la alegría de la cumbre. Subir es asumir riesgos y el cansancio del camino. Hoy y ayer creo que muchas veces se busca la meta, pero sin abrazar las exigencias propias del camino. Mis queridos hermanos, no hay un monte, no hay un lugar, un nombre para el monte. Luego la tradición lo habrá puesto como el monte Tabor, pero la Biblia no habla de un monte, de un lugar, o sea, de un nombre de ese monte. Simplemente es el monte donde que sube Jesús
a orar. También nosotros, por eso es importante la oración, que nosotros tenemos que ir a orar. No importa en dónde, de preferencia sí, el templo, el lugar, lo que les decía, es importante, pero no es lo principal. Eso, mis queridos hermanos, vivamos esta cuaresma amando, vivamos esta cuaresma con lo importante que es Jesús en nuestras vidas. Un abrazo en el Señor, un feliz domingo.